hacía referencia y hacíamos referencia a un caso que nos conmovió mucho desde el primer minuto que conocimos la información. ¿Qué hicimos? Fuimos al departamento de Tupungato, empezamos a recabar toda la información, hablamos con todos los docentes, pero con mucha gente, y toda la gente nos decía, no creemos que eso sea real, no creemos, y toda la gente hablaba maravillas de esta docente. Vamos a dialogar a esta hora de la mañana con el doctor Juan Franco Ferraris, que es el abogado defensor de esta docente del departamento de Tupungato. Doctor, un gusto saludarlo, mi nombre es Mario Ferreira, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por atendernos. Me cuesta mucho definirla a la persona que usted está defendiendo o que ha defendido afortunadamente, que es la docente. ¿Cómo toma este caso cuando se entera de semejante barbaridad y por qué la defiende, además teniendo en cuenta un tema que afuera parece un delito realmente repudiable, ¿no? Sí, por supuesto, entiendo. Eh, yo a esta gente la conozco desde hace varios años Ujú, y cuando me llaman esa mañana, que fue el 7 de agosto, ujú. cuando me llama su esposo, personas que conozco muy bien, eh, no entendía bien qué estaba pasando. Él solamente me menciona que lo que le habían dicho al momento del allanamiento era por material de menores. Desde ese momento cuando me dice eso, yo estaba totalmente convencido que esto era un error, porque, como te digo, conozco a esta persona y la conozco muy bien a la docente, y yo sabía que esto se trataba de un error. Me voy urgente para el Valle de Uco y ella estaba detenida adentro de una celda con el guardapolvo puesto y sin entender lo que estaba pasando. O sea, más o menos logró entenderlo cuando yo le expliqué por el momento de qué la estaban imputando y que bueno, que íbamos a tener que aclarar esta situación, ¿sí? Ujú. Doctor, ahora, le voy a preguntar cosas que se hace todo el pueblo y que se hace toda la gente y que usted seguramente, si se aparta un poquito de su cargo como abogado, como hombre del derecho, me va a entender la pregunta. ¿Era necesario con una persona que tiene antecedentes todo excelente, que nadie duda de su honorabilidad, que la detuvieran de la manera que la detuvieron? No, entiendo que no era necesario. La parte que yo entiendo del Ministerio Público Fiscal es que cuando a ellos les llega este reporte y ven que es una docente, sí, a ver, entiendo que le generó una alerta y una gran alarma. Ahora bien, lo que se podría haber hecho es hacer los allanamientos que hicieron en simultáneo, sin detenerla. Que entiendo que la detención que tuvo fue sin ninguna pertinencia ni utilidad, ni siquiera a ella le hicieron un circuito para saber si tenía antecedentes penales, nada. Eh, Fue básicamente, esto no culpa del Ministerio Público, pero sí lo que sucedió es una foto de ella atrás de una reja con el guardapolvo que fue viral. Eh, y sí te agradezco y tu empatía, porque sí, a esta persona, a ver, le han arruinado la vida, a esta mujer le han arruinado la vida, a ella, a la familia, y sobre todo también cómo afectó todo esto a la niña, a la mismísima niña. De 11 años. Sí, creo, y luego te lo puedo confirmar bien, creo que ha cumplido 12 recientemente. Está bien, pero es una criatura, digo. Sí, 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 sí. Eh, Doctor, y me gustaría, digo, es un tema que yo he seguido desde el primer minuto porque le vuelvo a repetir. Me, 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 me parecía y me parece y estoy, gracias a Dios, contento de que esté un tipo como usted al frente de la defensa de ella y que lo haga con la seriedad que lo está haciendo. Pero me pregunto muchas cosas como comunicador, digo, porque esta docente tuvo la herramienta. Ahora, mucha gente que a lo mejor no tenía esta posibilidad, seguramente estaría presa hoy día. Sí, quizá no presa, pero mínimamente no se hubiera resuelto de forma rápida, tan rápida como fue su situación procesal. Esta mujer, como decís,
por suerte tuvo y tiene las herramientas para salir a contratar a un abogado particular, para pagarle a un perito de parte, a un perito informático experto, como hicimos, y que le marcó al Ministerio Público Fiscal todos los errores que se cometieron, para pagarle a una perito psicóloga de parte, para que no se termine haciendo una pericia dudosa sobre su persona. ¿Mm? Doctor, y las redes, un tema que poco hablamos y que también ha jugado un partido extraordinariamente negativo en esto, ¿no? ¿Qué se hace con las redes, con aquellos que ya la sentenciaron y que fueron jueces y fiscales y fueron peritos y le dijeron un montón de barbaridades a esta docente? ¿Qué se hace con las redes sociales? ¿Qué hacemos con Google? Sí, por supuesto, es lo que decía también ayer en otra entrevista que me hicieron. Si bien nosotros ahora vamos a tener una audiencia de sobreseimiento, tenemos que esperar que se fije fecha y hora por parte de la Oficina de Gestión del Juzgado Penal Colegiado, y bueno, posterior a eso vamos a ver si iniciamos alguna medida judicial o no, pero el daño que se le ha ocasionado a esta persona, tratándola de pedófila, de violadora, de que por favor den el nombre y todos los adjetivos que le ponían, desconociendo totalmente la situación, eso no va a haber ninguna resolución judicial ahora, ni ningún pedido de disculpas que le devuelva a esta mujer la vida, que es lo que ella dijo cuando declaró, ahora a mí, ¿quién me va a devolver mi vida? Yo estaba por concursar para ser director y luego jubilarme, y ahora estoy sin sueldo y sin trabajo, y rotulada como una violadora, y en una comunidad también tan pequeña como Tupungato, ¿sí? Donde si bien a ella no se la mencionaba, no se decía su nombre y apellido, pero sí lo que se decía es la vicedirectora de la escuela tanto del Cordón del Plata. Es igual a decir su nombre y apellido, y por lo tanto ahí también se sabía quién era la nieta, ¿sí? Doctor, y bueno, digo, esto merece un montón de preguntas, ¿no? ¿Se le va a restituir el cargo? ¿Con qué papel ahora hace la Dirección General de Escuela? Sí, cuando esta mujer es imputada y es detenida, el Ministerio Público Fiscal le dio vista a la DGE. Claro, corresponde eso, además, digo. Claro, a ella ahí inmediatamente la apartan del cargo de vicedirectora, que estaba haciendo un reemplazo, y la bajan al cargo de maestra con actividades administrativas en otra institución educativa que era un terciario. Eso duró aproximadamente una semana, y después de esa semana directamente la desplazan de todo tipo de cargo sin goce de haberes. Lo que la DGE ahora estaba esperando era ver qué es lo que resolvía la justicia penal. Esta defensa todo el tiempo, y en este poco tiempo que por suerte duró la instrucción, le estuvo pidiendo al Ministerio Público Fiscal que actualice ante la DGE cómo se encontraba la situación procesal de ella, que ella había declarado, que ya se había hecho la cámara Gesell, cuál fue el resultado y el informe de esa cámara Gesell, que se había aportado un celular de forma voluntaria. Fue ella misma con su marido a entregarlo a mesa de entrada, el teléfono que luego la niña dijo que es el que había utilizado. O sea, conductas que no coincidían con esa carátula y con los hechos que se le estaban enrostrando. Ahora, este sumario administrativo todavía no termina. Entiendo y espero, no tienen más que hacer que seguir lo que ha dicho la justicia penal, que es el sobreseimiento, y que acá no hay nada más que hacer que clausurar la investigación. No quiero no quiero operar, digo, como herir, porque se trata de una mujer, de una persona de acá, nuestra solidaridad absoluta a ella y a la familia. Ahora, ¿a quién? Ustedes me imagino que a alguien van a hacer responsable de esto, digo, Dirección General de Escuela, a alguien, ustedes me imagino que esto es semejante, nada va a reparar esta terrible película que ha vivido esta docente, nada, ni a ella ni su familia. Ahora, ¿ustedes van a accionar contra alguien?
estoy un poco mezclado si lo dije en esta entrevista o la dije en una de hace un ratito, pero sí lo que nosotros queremos, en primer lugar, es que se fije fecha y hora para esta audiencia del juzgado penal colegiado y tener de una vez por todas la resolución y la sentencia de sobreseimiento, ¿sí? Y por lo menos que esta persona tenga algo de paz en su vida y que por lo menos pueda cerrar una parte que es este expediente penal, que fue lo peor. Después hablaré con ellos, bueno, y veremos si tomamos alguna medida o se inicia algo, pero por ahora lo que más queremos es esto, que sea urgente esta audiencia y tener el sobreseimiento. Doctor, le pregunto esto porque no lo sé, créame que no lo sé, y si no le diría, mire, lo sé, pero hace algunos días un chiquito de Estados Unidos se quitó la vida por seguir el instructivo de Google. ¿No le cabe acá a Google también no permitir los agravios y los insultos hasta tanto no se demuestre que lo contrario? Digo, porque acá pareciera que primero tenés que demostrar que sos inocente cuando la ley claramente te dice lo contrario, digo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, lamentablemente no existe una legislación para frenar lo que pueda llegar a suceder en las redes sociales y todo este escarnio público que sufrió esta mujer y por supuesto toda la gente comentando, como te decía antes, sobre cuestiones que no tenían idea y utilizando adjetivos que no correspondían pero para nada con esta persona, con una persona que tiene un uso muy básico del celular, o sea, una persona que apenas sabe utilizar WhatsApp. Es como si tienen, no sé, a cualquier persona mayor y le dicen, usted ha estado compartiendo material de menores, no sabía ni de qué le estaban hablando. Y en una plataforma como Google, como YouTube, Sí. o sea que no es un lugar para compartir o traficar este tipo de contenido. O sea, quien se dedica al tráfico de este tipo de contenidos y quien comete ese tipo de contenidos no utiliza la plataforma YouTube para hacer eso, ¿sí? Entonces, entiendo que eso también, desde un primer momento, debería haber sido un freno, una alarma para el Ministerio Público Fiscal. A ver, estamos hablando de un solo archivo y en YouTube, ¿sí? Acá hay un dato que a mí me parece importante, corríjame, que es que el propio fiscal, el doctor Pablo Fosaroli, pidió él mismo, ¿no? El sobreseimiento de la docente, ¿no? El jueves pasado. Sí, hubo ¿O no muchísimo es así? trabajo tanto por parte del Ministerio Público Fiscal como por parte de la defensa, desde que ella fue imputada y detenida. Bueno, yo para que ella recupere la libertad le tuve que firmar una fianza, y entre las reglas de conducta que le imponen al momento del recupero de libertad era no acercarse a la víctima. Y nosotros no sabíamos quién era la víctima. Claro, porque la víctima es desconocida, la víctima. ¿Quién es la víctima? El Ministerio Público tampoco lo sabía. O sea, yo lo que les pregunto, bueno, ¿a quién no se tiene que acercar? Y no sabemos quién es la menor. A la escuela, a lo No lo mejor. No sabemos si es una alumna de la escuela, no sabemos si es una vecina, no sabemos si es la nieta. Entonces yo pido de forma inmediata la declaración de ella, y en esa declaración pido que se le exhiba el video a ella. Entonces, ni bien prenden el video, bueno, ve que es su nieta y ve que el lugar es una habitación de su casa, ¿sí? de mi defendida. Claro. Entonces, posterior a eso también lo que pido es que se fije fecha urgente para una cámara Gesell de la niña y la declaración de los padres también de la niña. Ahí, bueno, claro que sus progenitores, los papás de la niña, hablan con ella y ella, bueno, ahí ya desde el primer momento, cuando entiende el problema en el que estaba metida su abuela y que ese problema surge por ese video, ella se pone muy mal y les cuenta la verdad de qué es lo que pasó, les dice dónde lo hizo, con qué teléfono lo hizo, por qué lo hizo, entonces ahí lo que nosotros hacemos es ofrecer este teléfono, el famoso teléfono color rosa,
como de forma prueba. voluntaria. O sea, a partir de lo que la niña manifestó, en qué lugar estaba ese teléfono guardado, en qué mueble, van y lo buscan y lo encuentran, un teléfono que no había sido encontrado en los allanamientos. Lo entrega mi defendida con su marido en mostrador de fiscalía de forma voluntaria. ¿Sí? Eso tampoco coincide con la carátula y de lo que la estaban acusando, ¿no? Porque lo podría haber tirado y lo podría haber reventado perfectamente y la causa seguramente se hubiese caído en algún momento por falta de pruebas, ¿no? No, es que no podía continuar la causa. Está clarísimo, La causa está claro, pero digo... no podía continuar, pero ni hablar de ir a un debate, de ir a un juicio con esto, no había forma. Muy agarrado de los pelos, ¿no? Bueno, sí se habían secuestrado muchísimos aparatos electrónicos, tanto en su casa como en la casa de los hijos, también allanamientos que fueron, al final terminaron siendo bastante innecesarios. Tremendo, Y tremendo. teníamos fechas hasta octubre para la apertura de esos equipos en UDAPIF. Yo lo que le había solicitado al Ministerio Público Fiscal es que por favor se abran antes, que le solicite a UDAPIF que se abran antes, o que por lo menos se abran en 2 veces, ¿sí? No en 4 fechas diferentes como lo que UDAPIF había contestado. Doctor, la última pregunta. Hay un montón de preguntas acá de varios colegas. ¿La Dirección General de Escuela no debería revisar los protocolos en este tipo de hechos? Digo, no debería tener una... No digo defender, porque la verdad que estas cosas son repudiables. Si son ciertas, son repudiables. Pero no se debería corregir o tener una mirada más profunda, porque estamos hablando de una docente, pero esto perfectamente también le podría haber ocurrido a una criaturita, digo, a otra persona, ¿no? Sí, esto le podría haber ocurrido a cualquiera, o sea, esto le podría haber cualquiera. ocurrido a cualquiera y en cualquiera. cualquier ámbito, Claro. a cualquier persona que tenga un teléfono en desuso, guardado en un cajón, como tiene el 95% de la población en Argentina al menos, Sí. y que a ese teléfono pueda acceder un niño. ¿Sí? Esto le podría haber pasado a cualquiera. Respecto a esto que me planteas de la DGE, por supuesto que todo lo que se está llevando a cabo en sede administrativa, en ese expediente no he intervenido yo, sino que ya he tenido sus representantes gremiales y del sindicato en ese expediente administrativo. Yo entiendo que alguna medida y algún protocolo tenía que aplicar la DGE cuando a ellos les llega la vista de esta imputación y esta detención y con esa carátula siendo docente. Entiendo que quizá no era necesario dejarla sin trabajo entre el plazo de 30 a 90 días, como está hoy, y sin goce de haberes. Entiendo que era suficiente con lo que habían hecho en un primer momento, que creí la verdad que hasta ahí iba a llegar, la parte administrativa, que fue sacarla del cargo de vicedirector y ponerla a hacer trabajos administrativos en otra institución donde no había menores, que era un instituto terciario. ¿Sí? Aún así era grave para ella esa situación y bastante denigrante y bueno, era una situación muy triste también para ella, tener que estar haciendo actividades administrativas en una institución que no era de ella, pero sino que la situación luego se agravó más. La sacan directamente de todo tipo de trabajo sin cobrar el salario. Qué pobre. Ni hablar de perder la oportunidad de rendir el cargo para directora, que es lo que debería estar sucediendo en estos días, cosa que ya no va a pasar, ni tampoco ya se va a poder jubilar como directora. Qué injusto. Tanta injusticia junta a uno. No sabe la cantidad de cosas que me gustaría decir, doctor, pero no las voy a decir. Solamente agradecerle su tiempo, gracias por la empatía, y qué bueno que tengamos abogados como usted que defienden este tipo de causas, sabiendo que la verdad siempre es la que tiene que reinar, ¿no? Así que le agradezco mucho su tiempo, doctor. Bueno, Mario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctor. El doctor Juan Franco Ferraris, magíster, abogado, especialista en Derecho Penal.